o creo que es de toda la semana. Abre mis ojos para ver tu gloria. Amén. Ese es el tema de hoy y vamos a tratar de dar alguna, alguna enseñanza aquí que sea, ojalá, de edificación. Vamos a estar leyendo varios versículos de la Biblia. Si gusta seguir, seguirme con la Biblia, eh, lo puede hacer. Vamos a empezar aquí con Marcos 8:25. Vamos a estar leyendo esta cita y dice, entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Aquí vemos en este versículo cómo Jesucristo sana a un hombre ciego. A Jesús le da la vista y vemos el poder de Jesús. El único que le pudo dar la vista a este hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Este hombre tenía una ceguera física, una enfermedad en sus ojos que no lo dejaba ver. Y ese es un tipo de ceguera, pero también hay otro tipo de ceguera que es espiritual. La ceguera espiritual en términos bíblicos no se refiere a una discapacidad física, sino a la incapacidad de percibir, entender o aceptar la verdad espiritual y la voluntad de Dios. Es un estado en el que el corazón y la mente de una persona están endurecidos y por lo tanto no puede ver las cosas desde la perspectiva divina. La ceguera espiritual se manifiesta en no entender las escrituras, no reconocer la obra de Dios en la vida propia o en los demás, es vivir lejos de Dios sin percibir la necesidad de arrepentimiento. La ceguera espiritual también se manifiesta en los creyentes, cuando no podemos ver más allá del problema o la necesidad en nuestras vidas. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos en diferentes áreas de nuestra vida para poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay diferentes áreas donde necesitamos que Dios abra nuestros ojos para entender y percibir lo que Él está haciendo o quiere hacer a través de nosotros. Y enseguida quiero hablar de ciertas áreas donde Dios nos puede ayudar a abrir nuestros ojos. Y la primera área lo vemos en Salmos 119, verso 18, donde dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Entonces aquí el salmista reconoce que a veces estamos ciegos, no entendemos, no captamos uh, la Biblia, la palabra de Dios. A veces la leemos y no estamos entendiendo. A veces estamos escuchando una predicación y no estamos recibiendo palabra, estamos escuchando enseñanza y no captamos lo que se está enseñando, no lo entendemos, no lo podemos, no podemos por la misma razón, por la misma ceguera, no podemos a veces abrir el corazón a recibir la palabra de Dios. Entonces, esta es una área muy importante donde debemos de nosotros poner atención y orar como este salmista estaba orando. Señor, abre mis ojos. Quiero ver tus verdades maravillosas en tu palabra, que la palabra de Dios, que la enseñanza, que la meditación en la palabra de Dios resulte en un beneficio para nuestras vidas, que resulte en una transformación que nos cambie, que podamos obedecer, que podamos nosotros recibir a revelación de lo que estamos nosotros escuchando o leyendo al respecto de la enseñanza
la predicación o la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? Algo muy sencillo, orar antes de leer la Biblia, orar antes de nosotros escuchar una predicación, una enseñanza, que Dios nos abra el entendimiento. Hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Hay personas que escuchan sermón tras sermón y no se convierten porque están ciegos al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esto explica por qué hay personas que se les da estudios bíblicos, se les enseña, se les predica y a veces no hay un cambio en su vida, siguen igual, siguen en los mismos problemas, no avanzan, no crecen, no se desarrollan porque hay una ceguera ahí. Entonces, la solución basada en lo que hemos visto aquí en el verso 18 es hacer una oración sincera. Señor, abre mis ojos para ver las maravillas en tu palabra. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, para entender la palabra de Dios, necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos abra el entendimiento. Esto no se trata de inteligencia propia. Hay muchas personas muy inteligentes, muy inteligentes, pero cuando leen la Biblia, cuando escuchan una enseñanza bíblica, no perciben, porque esto no se trata de inteligencia humana, esto se trata de revelación de Dios, que Dios nos abra el entendimiento en nuestro corazón para percibir y entender la palabra de Dios. Entonces, esa es una área que quería mencionar donde debemos de pedirle al Señor que nos abra los ojos. Otra área, que el Señor nos abra los ojos para conocer a Jesús. Esto lo vemos en Lucas 24, 27 al 31. Dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Y aquí vemos en este último versículo 31, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces, en esta historia, Jesús estaba con los hombres caminando y estaba hablando con ellos, estaba hablando de las escrituras, pero ellos estaban ciegos, no captaban, no entendían, no percibieron que el que estaba caminando con ellos era el mismo Jesucristo. Hasta que vemos en el verso 31 que de pronto se les abrieron los ojos y pudieron darse cuenta de que Jesús había estado con ellos. Entonces necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para poder nosotros conocer a Jesús, conocer a Jesús. La Biblia fue escrita con un propósito mayor y ese propósito es que conozcamos a Jesucristo. Hay muchos temas en la Biblia importantes, temas de finanzas, temas para la familia, temas para los matrimonios, temas para nuestro desarrollo personal, temas de milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Pero el tema más importante y sobresaliente y el propósito de la Biblia es que conozcamos a nuestro Salvador Jesucristo. El problema del ser humano es el pecado y la condenación. Y Jesús es el que nos salva de la condenación y nos da la vida eterna. Leer la Biblia y nunca llegar a conocer a Jesús sería algo muy triste. Es como tener el mapa en la mano y nunca llegar al destino. Los fariseos conocían las escrituras, pero no conocieron a Jesús como el Mesías y su Salvador, y por eso lo crucificaron.
Dice Juan 5:39 al 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y aquí Jesús le habló a los fariseos fuertemente y les dice, ustedes escudriñan la Biblia, conocen la palabra, conocían el Antiguo Testamento, y la palabra de Dios dan testimonio de mí, les dijo Jesús a los fariseos. Pero también le dice, no quieren venir a mí para que tengan vida. Estaban ciegos, no percibieron, conocían la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra. Estaban ciegos y nuestra oración debe de ser, Jesús, abre mis ojos para conocerte a ti. Lo más importante, el tema más sobresaliente de la Biblia, de todos los temas que hay, y hay mucho tema muy bonito que nos edifica nuestras vidas. Pero el tema más importante es el tema de la salvación, que conozcamos a Jesucristo. Entonces, por eso, aquí vemos en esta historia de estos dos discípulos que aunque estaban caminando con Jesús, no sabían que era Él hasta que Jesús les abrió los ojos. Nuestra oración debe de ser, Señor, abre mis ojos. Te quiero conocer, quiero tener una relación contigo. Otra área donde debemos de nosotros orar y pedir a Dios que abra nuestros ojos, y aquí hablando de otras personas, en el área de evangelismo, porque las almas están ciegas a las cosas de Dios. Las almas, las personas que vienen a la iglesia, las personas que vienen a los grupos de amistad, las personas con las cuales estamos trabajando y ganando para Cristo, hay una ceguera espiritual en sus vidas. Y esto lo vemos en Hechos 26:18. Dice, para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Aquí vemos que Dios le habló al apóstol y le dio una encomienda, le dio un trabajo y le dice para que les abra los ojos. Y aquí vemos cómo el enemigo tiene a las personas que no conocen de Dios, nuestros vecinos, amistades, parientes, inconversos, personas que todavía um, están en la oscuridad, están bajo el poder de Satanás, están ciegos al Evangelio, ciegos a la palabra de Dios. Por eso a veces enseñamos, predicamos, los invitamos, a veces no entienden, no reciben la palabra. Um, a veces hasta algunos se duermen, ¿no?, en la iglesia. No hay están ciegos. Pero Dios nos ha llamado para abrirle los ojos a los ciegos, predicando la palabra de Dios, haciendo intercesión por las almas, reconocer que están bajo el poder de Satanás y que el enemigo, el Dios de este mundo, los tiene ciegos, les ha cegado el entendimiento. Pero la iglesia, ya tenemos armas poderosas, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos el amor de Dios hacia ellos, donde vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyándolos hasta que el Señor les abra los ojos y ellos puedan ver a Jesús y ser salvos. Entonces nuestra oración es que Dios abra los ojos de estas personas, que el Señor tenga misericordia de ellos, de ellas, para que puedan pasar de la oscuridad a la luz. La oscuridad, como dice aquí el verso, están en oscuridad, están ciegos, porque eso es la ceguera, es cuando alguien está en la oscuridad, pero pueden pasar de la oscuridad a la luz. Jesús tiene poder para quitar la ceguera espiritual,
así como vimos al principio en el primer verso que leímos, que Jesucristo sanó a ese ciego, le dio la vista, y ahí era, en ese caso, era una vista física, una ceguera física, pero en este caso, en el caso espiritual, pues es el mismo Dios que tiene el poder para salvar a las almas y abrirle los ojos para que conozcan a Jesucristo. Otra área donde podemos nosotros, con la ayuda de Dios, pedirle que abra nuestros ojos es para que podamos ver la provisión y los milagros de Dios en nuestras vidas. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 21, versos 15 al 20. Y dice, cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Y aquí está la historia de Agar y de Ismael, donde Abraham mandó a Agar y a Ismael al desierto con agua, con comida. um, y ella, esta mujer Agar, Ismael estuvieron por un tiempo caminando en el desierto y sin dirección, sin saber a dónde ir. um, y llegó el momento donde se les acabó el agua a Agar y a Ismael, su hijo, y también era hijo de Abraham, y se les acabó el agua y en ese momento pues están muriendo. Se está muriendo Ismael, se cree que tenía alrededor de unos 14 años de edad. Ellos están en el desierto, se están muriendo y Agar está desesperada, sabe que su hijo se va a morir o se está muriendo y dice que puso al muchacho a la sombra de un arbusto y se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Dice, se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Entonces Agar, una madre desesperada, no podía hacer nada por su hijo, se está muriendo de sed, no tienen agua, se les acabó el agua y ella no podía soportar ver a su hijo morir, entonces lo deja en un lugar y ella se aparta y empieza a llorar. Estaba desesperada, estaba ella en un grave, grave problema. Su hijo está a punto de morir. Verso 17, pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho ahí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Y en ese momento de casi de muerte, desesperante, urgente, en un problema que aparentemente no había ninguna solución y todo se le venía encima a Agar, todo su mundo, su hijo, el único hijo que tenía. En ese momento Dios aparece, ¿va? El ángel de Jehová llega, le habla, le dice a Agar, no te preocupes, no tengas miedo, Dios ha escuchado la necesidad de tu hijo y no solamente lo va a ayudar, no solamente lo va a salvar, no solamente eh, lo va a librar de la muerte, sino que también va a ser de él una descendencia, una gran nación. Aquí vemos cómo Dios se compadece también de Ismael y tuvo misericordia de él y, y la promesa que le da, una promesa grande. Entonces estaban a punto de morir, pero en vez de morir no solamente les da vida a Ismael, sino que también está la promesa de una descendencia y una gran nación. Y eso nos habla de que si tenemos alguna necesidad en este día, en esta mañana, si no tenemos quizá la solución, si no podemos a nosotros, no sabemos qué hacer o pensamos que algo se está muriendo, algo no tiene
si no hay solución, parece que no hay esperanza por algo que esté pasando en nuestras vidas. En esta mañana el Señor nos recuerda que con Dios siempre hay esperanza, que con Dios siempre hay una solución, que con Dios siempre nosotros podemos confiar en Él para resolver, para ayudarnos a poder nosotros ir más allá de donde estamos en este momento, si podemos confiar en el Señor. Verso 19. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber a su hijo. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Vemos cómo Dios le abre los ojos a Agar ahí en el desierto. Estaba ciega ella. A veces la desesperación, los problemas, el estrés, la ansiedad nos ciega y necesitamos que Dios nos abra los ojos para ver ese milagro, para ver esa salida, ese escape, esa solución que Dios está obrando o quiere obrar en nuestras vidas. Entonces, a veces pensamos que ya que no hay solución, no hay esperanza, pero nuestra oración es: Señor, abre mis ojos para que pueda ver tu mano poderosa obrar a favor de esta situación en la cual estamos en este momento en nuestras vidas. Y finalmente, ya para terminar, la última área donde podemos pedirle a Dios que nos abra los ojos es que Él nos abra los ojos para ver que no estamos solos, que Él pelea nuestras batallas y que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esto lo vemos en 2 Reyes, capítulo 6, verso 15 al 18. Dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos los lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Entonces aquí vemos en esta breve historia cómo el siervo de Eliseo estaba ciego y no podía ver más allá de sus circunstancias. Había, había un gran ejército que habían venido a, y estaban ahí y querían llevarse a Eliseo, querían pelear. Ah, y, y Eliseo está ahí y Eliseo está viendo algo poderoso con sus ojos espirituales. Él está viendo que hay caballos y carros de fuego que representan los ángeles, representan el ejército de Dios, representa que Dios estaba con ellos, con Eliseo, con su siervo, y Eliseo lo ve, pero este joven, este siervo de Eliseo, no lo ve, está ciego. Pero cuando más bien Eliseo le ora y le pide a Dios que le abra los ojos a este joven, a este siervo, eh, Dios le abre los ojos y él puede ver que hay una multitud de ángeles, que hay una multitud de caballos y carros de fuego, un ejército poderoso que estaba con ellos. Y de la misma manera nosotros también, esta historia
esta breve historia, sencilla historia, nos recuerda que Dios está con nosotros, que a veces no podemos ver, am, a veces por el problema, por la situación, nos atemorizamos, hay ansiedad y no sabemos qué hacer, pero esta historia nos recuerda que por los ojos de fe espirituales, Dios está con nosotros y no estamos solos en nuestras luchas y pruebas, que hay ángeles a nuestro alrededor. Muchas veces hay ángeles allí que están ministrando nuestras vidas, aunque no lo podamos ver, pero hay ángeles con nosotros que nos ayudan a luchar, que nos ayudan a vencer, que Dios no nos deja solos en la adversidad, en las batallas, en las luchas, en las pruebas, y debemos de poder creer y pedirle a Dios que nos abra los ojos para creer que cualquiera batalla que tengamos, que nuestro Dios tiene un ejército poderoso de ángeles para ayudarnos a derrotar a nuestros enemigos. Y vamos a confiar en el poder de Dios, vamos a confiar en su majestad, vamos a confiar que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En resumen, las áreas que podemos nosotros pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento son las siguientes. Que Dios abra nuestros ojos para entender la palabra de Dios. Que Dios abra nuestros ojos para conocer a Jesús, a Jesucristo. Que Dios abra los ojos de las almas para que puedan venir a un conocimiento del Evangelio y ser salvas. Que Dios abra nuestros ojos para ver la provisión y los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y finalmente, que Dios abra nuestros ojos para ver que no estamos solos y que Él pelea nuestras batallas. Así termino con la enseñanza de esta mañana. ¿Por qué no hacemos una breve oración y pedirle a Dios que abra nuestros ojos en este día y que Dios nos ayude y que podamos nosotros percibir y entender lo que Él está haciendo en nuestras vidas? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, poderoso y grande. Señor, reconocemos que a veces hay ceguera en nuestras vidas, a veces quizás nos falta la fe, a veces los problemas de la vida vienen a nosotros y estamos ciegos en ciertas áreas, a veces no podemos ver lo que estás haciendo, cómo tú estás obrando en nuestras vidas, pero en esta mañana te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos nosotros verte a ti, Jesús, podamos nosotros ver milagros, podamos ver tu gloria manifestarse en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, nuestros amigos. Señor, abre nuestros ojos para entender y poder entender y captar tu palabra, Señor. Queremos conocerte más. Ayúdanos a caminar por fe, no con la vista física, sino con la vista espiritual, con ojos espirituales. Señor, te damos toda la alabanza y toda la gloria en esta mañana. Te adoramos, Señor Jesús, y te pedimos tu ayuda, que nos bendigas. Pedimos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú bendigas esta iglesia, Señor, esta congregación, que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente, Señor Jesús, en cada vida, en cada corazón, Señor. Y si hay alguna ceguera espiritual en nosotros en esta mañana, sana nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver más allá del gigante, ver más allá de la tormenta, ver más allá del valle y que podamos nosotros poner toda nuestra confianza y fe en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Así dejo este lugar a quien corresponda en esta mañana. Dios los bendiga.